Las elecciones presidenciales del último año en América Latina y el Caribe transformaron el mapa político y la convirtieron en una región dominada por la derecha y la extrema derecha. El último en sumarse fue Colombia, con el triunfo de Abelardo de la Espriella, y en Perú, que todavía no termina de escrutar los votos, todo apunta a que Keiko Fujimori llegará para completar esta tendencia. Es nuestro tema de análisis y por ello saludamos a esta hora a Antonella Martí. Ella es politóloga, escritora y analista internacional especializada en el análisis crítico de las nuevas derechas, el populismo y el nacionalismo radical en el mundo. Antonella, bienvenida a France 24. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Andrés. Antonella, ¿se trata realmente de un giro ideológico o es más bien un voto castigo a los gobiernos de turno? Hay efectivamente un giro ideológico, pero también claramente un voto castigo. Pasa que evidentemente estamos viendo la transformación completa de este mapa presidencial a lo largo de toda la región latinoamericana, a lo largo del continente, podríamos decir, que hoy parece lucir de alguna manera monocromático, ¿no? Con palacio tras palacio, asiento presidencial tras asiento presidencial, ocupado por una especie de derecha carismática que apela a la idea del orden, que apela a la idea, al concepto de Dios, desde Argentina hasta Honduras, un continente que también se vuelve fértil para estos outsiders que convierten gran parte de este resentimiento, cuestiones de las que hablábamos recién, en votos y que también logran hacer un cortocircuito en el sistema democrático, ¿no? Me gusta este término que utiliza monocromático. Por ejemplo, en 2022 hubo una ola de izquierda, ahora una ola de derecha y se va dibujando así el mapa político. ¿Cómo explica que la gran mayoría de los países de América del Sur giran siempre hacia la misma tendencia? Sí, es un proceso interesante, cíclico, podríamos decir de alguna manera, donde avanzan olas, donde se retrocede, donde el mundo va hacia adelante, donde se conquistan derechos y después hay una especie de pulsión, una especie de nostalgia que nos lleva hacia atrás, ¿no? Entonces estamos en ese juego. Pero es interesante porque esta nueva derecha de la que hablamos hoy se distancia bastante de la que tuvo terreno, de la que tuvo lugar hace una década, ¿no? Pensamos ejemplos como el de Macri o el de Piñera, que representaban, ¿no?, una derecha convencional que al menos representaba este respeto por los márgenes del sistema, ¿no? Ahora, el punto clave, yo siempre lo digo, la bisagra fue Jair Bolsonaro, ¿no? Con su ascenso en 2019, que le da oxígeno a esta corriente que hoy toma forma, que se estructura internacionalmente y que tiene también en ese momento a Trump como referencia a partir de ese momento. Entonces, todo esto empieza a generar una red o se teje una red transnacional que define a esta nueva derecha global que hoy emerge y tiene distintas connotaciones, como por ejemplo esta deshumanización de la oposición, donde se corteja el caos institucional, donde no se disimula la incomodidad que tienen con los límites de la democracia liberal, y donde hay obviamente matices en distintos países, pero que comparte una misma narrativa con una especie de obsesión por anclar sus propuestas en la doctrina también religiosa, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Muchos hablan de Dios, patria, familia, apelan a la idea de orden. En Colombia pasó, en Perú pasó, todos apelan a esta instrumentalización. Entonces, creo que hoy tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Sí, definitivamente no es la misma derecha de hace una década, pero ahora los de la actualidad podríamos meterlos dentro de un mismo costal y decir que hablar de extrema derecha y de derecha latinoamericana como proyectos políticos similares o son muy distintos. Son proyectos similares que tienen una misma narrativa, generan de hecho los mismos enemigos, fantasmas o chivos expiatorios, apuntan siempre hacia los mismos, tienen distintos matices, por supuesto. Bueno, veíamos también el caso de Colombia, ¿no?, que es un caso bastante interesante. Ya diríamos que una docena de países de la región ahora gobierna alguna de estas variantes de una nueva derecha que, como decimos, comparte muchas cosas en común. Cada una tiene su caso particular, porque cada país latinoamericano tiene su historia particular, pero se unifican y tienen y
en conjunto generan esta red transnacional que incluso llega a Europa, que tiene el rol también de Estados Unidos, donde se trabaja en conjunto por una misma narrativa puntual, ¿no? Y hablábamos también de esta idea de la propuesta de mano dura que vienen a representar o que vienen a traer estos populistas de esta nueva derecha. En el caso de Colombia, ¿no? También que a Abelardo de la Espriella se lo compara con Bukele, algo que también hace canalizar todo este descontento ciudadano y que creo que hoy se impulsa tener en cuenta que va a darse en Brasil, que es creo que el próximo escenario clave, el 4 de octubre, donde Lula va a buscar la reelección ante el avance claramente bolsonarista respaldado por Donald Trump, que aunque Bolsonaro, bueno, como sabemos, fue condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe, su influencia persiste a través de su familia, de su hijo Flavio en este caso, que se perfila como el principal rival del mandatario de Brasil. Ya que lo menciona, me gustaría llegar allí, hasta Brasil, que justamente tiene elecciones en octubre. ¿Podría ser la excepción de esta tendencia que se está dando en la región o de qué depende ello? Es probable que se dé digamos, los números, las encuestas dan por el momento una mayor posibilidad de victoria a Lula, la continuidad de este gobierno, pero como sabemos en América Latina todo es impredecible, puede suceder cualquier cosa. Lo que sí creo que hoy nos tiene que llamar la atención, como decíamos al comienzo, Andrés, es este giro que está dando otra vez la región, pero con una derecha, con un modelo político, pero también con una visión del votante que abraza estos liderazgos que hoy intentan destruir la idea de los consensos democráticos, como comparábamos recién con otras derechas del pasado, de décadas atrás. Esta es una nueva derecha, que ellos mismos se autodenominan así, una nueva derecha que viene a romper con todo lo que anteriormente no pudo hacerse. O sea, no es una idea meramente de conservadurismo, sino que es algo que va más allá y que también instrumentaliza las redes sociales, el uso de la viralización del odio, donde los discursos de odio claramente se traducen de manera muy fácil en crímenes de odio y vemos una naturalización de esta deshumanización de los oponentes, de personas o grupos de la sociedad que para estos modelos hoy son una especie de parásitos, como ellos mismos los denominan, pero el caso de Colombia y de Perú, como decíamos recién, esta semana se unen a Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Chile también en este viraje sudamericano, y que si ampliamos un poco más el mapa, tenemos a El Salvador, tenemos a República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras, que vienen a completar una ola que claramente está redibujando América Latina con una contundencia que es muy difícil de ignorar, ¿no? Y a propósito de esta lista de países que usted menciona, por ejemplo, si sacamos a México, a Guatemala y Uruguay, por ejemplo, son estos países gobernados por la izquierda o la centroizquierda y en los que sus líderes apenas están arrancando su mandato. Tal vez nos estemos adelantando, pero ¿qué tan posible o qué tan viable es que cambie esta tendencia en los próximos años? Dependerá de cada uno de los países y de la concientización que podamos generar del peligro de estos modelos que atacan claramente el proceso democrático, pero también tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente algo que afecta a nuestra región, que afecta solamente a América Latina, esto es algo global, forma parte de una ola, de un momento a lo largo del mundo, un momento político donde se desencadenan distintos factores que vienen a movilizar a estas fuerzas, insisto otra vez, unidas por la viralización de los discursos de odio, una política de la bronca, una política del enojo, una política de la destrucción, digo, personajes como Javier Milei haciendo campaña con una motosierra, eso también tiene que darnos a pensar un poco la idea de cómo llega un personaje con una motosierra a ganar las elecciones de un país, porque claramente también hay una parte de la sociedad que está dispuesta, como dicen algunos, a talar el bosque. Entonces, ahí hay que tener en cuenta gran parte de esta educación en democracia, gran parte de la memoria también, porque ese es otro aspecto que creo que hay que tener en cuenta, porque es una nueva derecha que disputa los símbolos, que disputa la memoria. No nos olvidemos que minimiza en algunos casos, el caso de Chile, el caso de Argentina, minimiza o intenta borrar los crímenes de las dictaduras del siglo pasado. Caso de Chile, donde el Partido Nacional Libertario promueve la creación de un museo de la verdad, de alguna manera para reivindicar
reivindicar el pinochetismo, el mileísmo que juega con la simbología de la última dictadura militar, y también se viene a reescribir la colonización, ¿no?, como una visión de salvación antes que como una conquista brutal. Entonces se juega con distintos conceptos y manipulación respecto de la historia. Entonces creo que es un desafío muy grande el que tenemos de aquí en adelante, pero también teniendo en cuenta que no es algo que afecte únicamente de manera un fenómeno regional, sino algo mucho más global y un momento histórico por el que estamos pasando, donde vuelven a reflotar las pulsiones de una nostalgia por un pasado Sí. supuestamente mejor, donde aparecen estos liderazgos fuertes que aparecen para poner una supuesta idea de orden, limitando claramente los derechos alcanzados y conquistados en las últimas décadas. Antonella, y finalmente hay un país, un caso particular por el que le quiero preguntar y es Venezuela. ¿Cómo categorizarla? Porque el chavismo sigue gobernando a pesar de la salida de Nicolás Maduro, pero vemos a una presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que parece ceder a todas las exigencias de Estados Unidos. ¿Puede entonces considerarse como una aliada de Donald Trump? Bueno, es muy interesante también el caso de Venezuela porque Donald Trump es la pieza central que no puede ignorarse en todo el desenlace de lo que está sucediendo en América Latina. Su retorno a la Casa Blanca reabrió de alguna manera este debate sobre una versión actualizada de la doctrina Monroe, ¿no?, que hoy algunos la bautizan como la doctrina Donroe, esta política exterior histórica que establecía la hegemonía estadounidense sobre el continente americano. Y en este marco yo creo que sí, la región vive uno de los periodos más agitados en décadas. La intervención militar en Venezuela, haciendo mención a la pregunta, creo que desnudó las grietas más profundas, y además se avanza, ¿no?, en una agenda paralela, en distintos recortes a lo largo de la región, en cuestiones como salud, educación, ciencia, y también volviendo al punto de restauración de jerarquías de género que ya parecían parte del pasado. Pero el caso de Venezuela hoy resulta muy interesante y sí podría considerarse en este caso una especie de aliado de alguna manera respecto de lo que está considerando el ejercicio, ¿verdad?, que efectúa Donald Trump a lo largo de América Latina, ¿no? Si bien con sus distintas connotaciones ideológicas que sabemos, pero es Sí, parte de un momento muy puntual político donde hay que tener en cuenta la geopolítica y el rol que está cumpliendo Estados Unidos, profundo y bueno, y con mucha polarización a lo largo de la región. Un personaje que claramente vino a desacomodar el tablero diplomático, donde hoy también la diplomacia pasó a un lugar sí, secundario y donde hoy se hace una política del bullying, una política donde hay liderazgos. En este caso creo que el mayor ejemplo es el de Donald Trump, donde a partir de la presión, de la violencia, de la extorsión, que claramente parte de su personalidad a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, quienes la conocemos claro. sabemos que es una persona que se maneja de esa manera, que tiene esos signos de personalidad bastante narcisista, Sí. donde hay un intento, una intención de hacer presión y de querer que las situaciones se den de la manera en la que ellos quieren. En el caso de Washington lo hemos visto, Sí, esta creación de distintos monumentos, la manipulación que hay sobre la historia y la propia Casa Blanca, ¿no? Así que creo que ese es un claro. punto a tener en cuenta. Sí,